Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la membrana plasmática. Bueno, para los que estén estudiando este tema por primera vez es muy importante que sepan que la membrana va a representar un punto de regulación y de protección esencial para nuestras células. Es básicamente la puerta. Podemos obviamente entrar a una casa, podemos salir de esa casa. Entonces así va a funcionar nuestra membrana. Nuestra célula, en base a sus necesidades en ese momento, va a poder llevar a cabo muchos procesos en donde va a tomar compuestos que se encuentran en el interior y expulsarlos, o por el otro lado tomar algún compuesto que se encuentre en nuestro líquido extracelular y dejarlo entrar de una manera mucho más sencilla adentro de nuestra célula. Entonces, las membranas celulares son estructuras celulares con una permeabilidad selectiva que separan el interior del medio extracelular. Entonces, cuando hablamos de algo selectivo, es que a pesar de que va a dejar entrar cosas, no va a dejar entrar todo. Entonces va a regular la cantidad, pero también la cualidad de estos compuestos que van a entrar. Y también me va a dividir mi espacio intracelular, que es mi citoplasma, básicamente donde tenemos todos nuestros organelos, del fluido extracelular, lo que se encuentra fuera de mi célula. Bueno, entonces en los organismos eucariotas, estas membranas también van a definir los organelos que tenemos dentro de nuestra célula, es decir, esta no es la única membrana que vamos a poder observar y más adelante vamos a ver esto más a detalle. Algunos organelos que también cuentan con su propia membrana pues son el núcleo, la mitocondria, podemos hablar de un lisosoma. Entonces todas estas son biomembranas, ¿no?, que tienen una arquitectura similar que consiste en una bicapa de fosfolípidos en la que vamos a tener proteínas que están incrustadas. Cuando hablo de un fosfolípido voy a hablar de estas figuritas que tenemos aquí, y al decir que es una bicapa quiere decir que yo voy a tener dos capitas. Entonces podemos ver que aquí hay una y por debajo hay otra. Y más adelante vamos a ver por qué la membrana celular tiene esta estructura, es decir, donde las bolitas, los globitos, van a estar apuntando o en contacto con el líquido extracelular, pero aquí nuestros globitos van a estar en contacto con nuestro citoplasma. Entonces, la mecánica de la membrana plasmática es también muy interesante. No solo va a regular este paso de sustancias, sino que también tiene muchas funciones relacionadas con la mecánica de la célula. ¿Sí? Es decir, dependiendo de los movimientos que quiera realizar cierto tipo de célula, bueno, la membrana se va a acoplar a este movimiento, manteniendo siempre una integridad. La característica que tienen estos fosfolípidos, y es la que quiero mencionar ahorita y veremos más adelante, es que son estructuras anfipáticas, es decir, van a tener una porción que es hidrofílica, que quiere el agua, es afín, y una hidrofóbica, que odia el agua, no va a querer estar cerca de ella. Entonces, si ponemos en práctica estos dos conceptos, esta organización que tienen los fosfolípidos ya va a tener sentido. En esta parte del líquido extracelular yo voy a tener líquido, pero también en mi citoplasma. Entonces, si yo estoy diciendo que mi fosfolípido va a tener una porción hidrofílica, es decir, que quiere el agua, bueno, tendría mucho sentido que los globitos sean pues hidrofílicos, ya que van a estar en contacto de los dos lados con compartimentos que son abundantes en líquidos. Por el otro lado, toda esta parte que son estas colitas, que son ácidos grasos, van a ser los hidrofóbicos, es decir, no quieren estar en contacto con el líquido, y tiene mucho sentido que se encuentren pues resguardados, protegidos por las cabezas de los fosfolípidos que sí quieren el agua. Entonces esas son unas cuantas generalidades y bueno, ahora ya vamos a
avanzar a otra cosa. Ok, los fosfolípidos, como mencioné anteriormente, son los componentes principales de nuestras membranas. Van a consistir en dos segmentos, una cabeza hidrofílica, que es afín al agua, y colas hidrofóbicas, que van a ser ácidos grasos. En nuestra cabeza hidrofílica vamos a tener dos compuestos, es decir, cada globito va a estar compuesto por un grupo fosfato y por un grupo glicerol. Recordemos que la porción hidrofílica, que es la amante del agua, va a tender a interactuar con las moléculas del agua. Entonces, las interacciones de los fosfolípidos entre sí y con el agua determinan a gran medida la estructura que va a tener nuestra biomembrana. Por otro lado, las moléculas hidrofílicas se van a disolver fácilmente en el agua porque tienen grupos cargados o grupos polares no cargados que pueden formar atracciones electrostáticas con los enlaces del hidrógeno que tiene las moléculas del agua. Mientras que las moléculas hidrofóbicas, por el contrario, son insolubles en agua porque todos o casi todos sus átomos son libres de carga y no polares. Y esto quiere decir que no va a poder formar una interacción que sea favorable con moléculas de agua. Muy bien. Ahora que ya mencionamos un poco sobre que tenemos fosfolípidos, bueno, ahora que ya hablamos sobre los fosfolípidos, vale la pena resaltar que van a haber otras estructuras que van a estar en nuestra membrana. En otros videos estaremos hablando más a detalle sobre estas, pero sí hay que mencionarlas. ¿Qué otras estructuras vamos a poder observar? Vamos a ver colesterol, hay muchas moléculas de glicoproteínas y glucolípidos, es decir, voy a tener una proteína con un carbohidrato. También voy a poder observar estas proteínas que reciben el nombre de proteínas transmembranales porque atraviesan mi membrana, o periféricas. Si nos damos cuenta, estas proteínas no atraviesan mi membrana, solo se van a encontrar en una cara de ella, ya sea en la que está en contacto con la parte extracelular o con la intracelular. Estas proteínas son sumamente importantes y vamos a estar hablando de ellas, de hecho, en un video. Existen muchos tipos y vamos a aprender sobre los mecanismos y cómo es que van a permitir que compuestos salgan, pero también entren. Entonces son muy importantes. Bueno, en las tres estructuras que podemos observar aquí son básicamente organizaciones que van a tomar los fosfolípidos cuando van a estar en una solución acuosa. Vamos a poder tener micelas, liposomas o nuestra bicapa lipídica, que es la que observamos en una biomembrana de una célula. En las tres estructuras, el efecto hidrofóbico hace que las cadenas de los acilos grasos se agreguen y excluyan las moléculas de agua del núcleo de la estructura. Por ejemplo, aquí recordemos que estas colitas son los ácidos grasos. Aquí también vemos los ácidos grasos y por fuera tenemos todos los fosfolípidos. Estas estructuras están así porque yo no quiero que mis ácidos grasos estén en contacto con las moléculas de agua, por lo que la parte que la cubre pues son mis fosfolípidos, que sí son hidrofílicos. Las micelas en disoluciones acuosas son moléculas anfipáticas, ¿sí? En las que los grupos polares van a estar en nuestra superficie y las partes apolares, es decir, mis ácidos grasos, van a estar inmersos aquí en el interior de la micela. De manera que esta disposición va a eliminar algún contacto desfavorable que se dé entre mi agua y mi porción que es hidrofóbica. También se puede dar una micela que sea inversa, es decir, en donde yo tenga en mi núcleo agua, por lo que yo tendría que tener una organización opuesta a esta, porque recordemos que los globitos siempre son los que están en contacto con el agua, entonces
podemos ver que aquí pasa lo opuesto. Yo aquí tengo mis ácidos grasos en el exterior, mientras que mis cabecitas de los fosfolípidos están en el centro, porque ahí yo tengo mi medio acuoso. Las tres estructuras mencionadas anteriormente, que son estas, no son las únicas formas en que los lípidos van a poder agruparse en un entorno acuoso, pero sí son las que vamos a poder observar pues con mayor frecuencia. Bueno, los liposomas son estructuras esféricas que se van a formar espontáneamente cuando los líquidos se dispersan en un medio acuoso. Normalmente el tamaño de estos liposomas va a oscilar entre los 20 nanómetros. Se caracteriza por presentar una parte polar, igual que nuestra micela, que va a ser la cabeza, y otra parte hidrofóbica, que va a ser la cola. Y esta es la que tiene la propiedad de que no va a poder formar enlaces favorables con moléculas de agua. Entonces la parte polar, que es esta, puede ser no iónica o estar cargada positiva o negativamente, y suele ser, como mencioné en la diapositiva anterior, por el fosfato o un glicogrupo. La parte apolar va a consistir normalmente en una o dos cadenas de ácidos grasos, y la longitud de estos ácidos grasos va a poder variar. Finalmente, los lípidos pueden contener también un grupo esqueleto que sirva como un puente entre la parte polar y la parte no polar. Este grupo suele ser glicerol o esfingosina, y es que surgen otros tipos de fosfolípidos que pueden ser los glicerolípidos o los esfingolípidos. Este tipo de moléculas no son solubles en agua, sino que van a formar dispersiones coloidales. Entonces la parte polar o cabeza se dispone de tal manera que va a encerrar el compartimento acuoso, mientras que las colas se orientan enfrentadas entre sí, dando lugar a la formación pues de esta bicapa, que es lo mismo que ocurre en la biomembrana clásica que hemos estado viendo. Como mencioné anteriormente, la membrana no la vamos a encontrar únicamente en la parte externa, es decir, no solo va a dividir el medio extracelular del intracelular, sino que dentro de mi propia célula yo voy a tener también organelos que van a tener su propia membrana. Aquí lo que hay que resaltar es que cuando yo hablo de una membrana, voy a estar hablando de dos caras. Una, en el caso de la membrana plasmática como tal, una cara exoplásmica, es decir, es la que va a estar en contacto con el medio externo, y una cara citosólica, es decir, la que va a estar en contacto con mi citoplasma. Y esto va a ocurrir también en otras biomembranas que encontramos en nuestra célula. Por ejemplo, las membranas mitocondriales van a tener también una parte externa, una membrana externa y una membrana interna. Otros organelos que van a contar con esta membrana sería el aparato de Golgi, los lisosomas, el retículo endoplásmico, el núcleo. Otro punto importante es que nuestra célula, como mencioné anteriormente, va a buscar poder ingerir, si lo quieren ver de esa manera, ciertos productos y también expulsar ciertos productos. Cuando estos procesos se están llevando a cabo, van a ocurrir cambios en nuestras membranas, porque yo estoy aquí observando una deformación que puede ser resultado de un proceso de exocitosis, es decir, yo estoy expulsando algo, o endocitosis, es decir, yo estoy ingiriendo algo, yo estoy tomando un compuesto del exterior y lo estoy metiendo a mi célula. Aquí lo importante es que si nos guiamos por los colores, vamos a ver que el orden, o lo que era mi cara exoplásmica, de hecho se vuelve la parte interna, debido a que está esta invaginación, y la primera cara en deformarse es la exoplásmica, por lo que va a quedar esta ahora en el interior, y lo que era antes mi cara citosólica, de hecho ahora se va a volver la parte pues externa de esta vesícula que se forma cuando nuestra célula está llevando a cabo un proceso de endocitosis
o exocitosis.